Buenas noches, señores. Bienvenidos a un nuevo webinar de Ventana Sanmartiniana. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través del Zoom y también a través del Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur y también a través del Facebook de USMP TV. Hoy vamos a tratar un tema, como es costumbre nuestra, de coyuntura y un tema que seguro se va a hablar mucho en lo que resta en estos días del 2020 y todo lo que se viene para el próximo año. El rol del Estado en tiempos de crisis. ¿Cuán importante, sobre todo en estos momentos, donde no solamente hablamos de la pandemia, sino también del tema económico? Les damos nuevamente la bienvenida a todos. Soy Eric Lazarte y así iniciamos Ventana Sanmartiniana al lado de Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Iris, ¿cómo estás? Y también le damos la bienvenida a cada uno de nuestros panelistas, nuestros invitados, que el día de hoy van a analizar un tema sumamente importante. Y sin duda alguna vamos a cerrar un año con muchas crisis, ¿no? Una, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social que se vivió a raíz de una vacancia presidencial y luego de la salida a las calles en una forma de protesta por un tema político y también económico. Y vamos a ver desde el punto de vista de nuestros invitados, ¿no? ¿Cuál es el análisis correspondiente? ¿Cómo podemos recibir un año 2021 en nuestro país, aún con la sombra muy grande y muy temerosa como es la enfermedad COVID-19? Vamos a empezar entonces nuestro webinar nuevamente dándoles las más cordiales bienvenidas a cada uno de nuestros espectadores que nos escriben y nos saludan desde Bolivia. Le damos la bienvenida al doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, mi saludo especial al general Roberto Quiabra, al general Enrique Blanco y al ministro Daniel Lozada. Definitivamente creo que el rol del Estado debe ser, si tratamos de englobar su rol, ver el bienestar de la población, el bienestar de los peruanos. Creo que ahí podríamos resumir mucho de lo que tiene que hacerse. Y definitivamente, yo no sé si ha sido evidente la ausencia del Estado en estas últimas etapas del país, donde definitivamente creo que el rol que se les ha asignado no lo han cumplido a su cabalidad. Pero cuando entramos a una situación como esta, que la que estamos viviendo, donde tenemos una de las crisis más graves realmente de los últimos tiempos, donde la crisis de la pandemia ha causado efectos catastróficos en el Perú, y efectos catastróficos a pesar de que nosotros fuimos uno de los primeros que tomamos realmente la iniciativa de asumir realmente cómo manejar la pandemia. Pero sin embargo, ha sido lamentable que en muchos foros internacionales se haya tomado como ejemplo lo que significa el mal manejo realmente de la crisis sanitaria, no solo como consecuencia de la falta de infraestructura o de la incapacidad del Estado, sino también porque ha estado involucrada en muchos actos de corrupción. Y ese realmente es uno de los problemas que actualmente tenemos latente, ¿no? Cómo manejamos realmente la pandemia cuando realmente estamos en las puertas de algo que es evidente, que es el rebrote y que es mucho más letal que la primera incidencia de la pandemia, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay otro aspecto que también es fundamental dentro del rol del Estado, es realmente lo que tenemos actualmente una crisis económica que es muy lamentable, la crisis cómo se va agudizado en el Perú, y creo que hemos llegado realmente después de tener un crecimiento sostenido de más de 30 años, caímos realmente a tener que el PBI bajó a 40.000 millones, luego hoy estamos en un 12 mil millones, pero definitivamente la crisis económica se ha agudizado en el país y como consecuencia fundamentalmente de un mal manejo de la crisis económica que actualmente estamos afrontando. Pero frente a este panorama un poco desolador, yo creo que algo que es claro, y pocos países tienen la oportunidad de tener lo que nosotros tenemos, y es el hecho de que definitivamente nosotros sí podemos revertir la crisis, porque tenemos realmente una serie de recursos que lamentablemente por mal manejo actualmente se encuentran paralizados. Nosotros hemos visto realmente lo que ha significado la agricultura, la agroexportación y el crecimiento que ha tenido a 8.000 millones dentro del Producto Bruto Interno. Hemos visto también que la minería sigue siendo uno de los factores fundamentales de desarrollo del país, ¿no? Es el combustible de muchos de los proyectos, pero lamentablemente la minería también durante todo este lapso de tiempo, hemos visto que inclusive en la pandemia se paralizó la minería cuando no se dio paralizar, porque definitivamente
era una actividad que debía seguir funcionando. Se paralizó también la pesca cuando tampoco debía hacerse. Entonces, definitivamente creo que las políticas del Estado no han sido muy afortunadas en el manejo económico. Y hoy más que nunca, no solo estamos sintiendo su ausencia, sino vemos realmente que necesitamos una brújula que oriente definitivamente al país hacia un verdadero y auténtica recuperación económica, que creo que es quien va a causar malestar en el país si persistimos realmente en políticas populistas y continuamos realmente atentando contra la institucionalidad del país. Entonces, este espacio realmente para mí es bastante importante porque tenemos la presencia de distinguidos profesionales y de distinguidas personas que no solo se han caracterizado por la trayectoria profesional que tienen, sino por ese amor profundo al país que lo han demostrado en muchos lugares. Bienvenidos y Lorena, la conducción es tuya. Muchas gracias, doctora Jaime Mujica, por las palabras de bienvenida. Vamos a ir al desarrollo del panel. Para esta noche queremos saludar y presentar al general en retiro, Roberto Quiabra León, exministro de Defensa, excomandante también general del Ejército del Perú. Él va a tener un tiempo de 15 minutos y posterior a ello vamos a continuar con nuestros demás panelistas. Les recordamos también a todos los que nos siguen que tendremos un tiempo de preguntas. Adelante, general Roberto Quiabra, el tiempo es suyo. Gracias, Eric. Gracias, don Jaime Mujica. Buenas noches a todos. Yo creo que para empezar a ver cómo ha sido el desempeño del Estado peruano en este año de emergencia, tenemos que primero comprobar que somos parte del mundo. Ese mundo de paz y prosperidad que esperábamos todos vivir en este nuevo siglo y que sin embargo se vio afectado desde el inicio con el 11 de septiembre. La forma de enfrentar esta guerra, la crisis económica que todavía no sale de Estados Unidos ni de Europa, el surgimiento de la primavera árabe que genera una guerra civil en Siria que lo que ocasiona es que el terrorismo llegue a Europa, tiene un impacto directo en la vida y en las libertades de los ciudadanos de todo el mundo. Hasta ahora vemos los controles en los aeropuertos. Europa cierra sus fronteras y Estados Unidos deja de ser el sueño de América, el sueño americano. Y con el presidente saliente Donald Trump, América pasa a ser América para los americanos. En este escenario complejo y cambiante se presenta una guerra comercial entre China y Estados Unidos y a partir de este año o fines del año pasado el mundo sufre una pandemia por la COVID-19. Esta pandemia que cuestiona la globalización, una globalización entendida como el símbolo de la integración y la cooperación. ¿Por qué? Porque los países, apelando a su soberanía, cierran sus fronteras. Uno, para no recibir migrantes, y lo otro, para combatir el COVID. No hay cooperación, no hay solidaridad, cada estado se salva como puede y con lo que tiene. Eso nos demuestra que a pesar de toda la integración que existe y que se habla, el Estado sigue siendo el principal protagonista de la historia. La soberanía del Estado como el nuestro está vigente, con la garantía que le dan sus Fuerzas Armadas para defender lo propio. Con los recursos naturales que tenemos, pues somos un país rico que nos sirve para vivir. Con nuestros recursos estratégicos que nos sirven para crecer. Y con la ciencia y tecnología que debemos tener para no depender de otros. No disponer de bienes y servicios esenciales y no producirlos presenta una situación de indefensión y vulnerabilidad que la estamos sufriendo. El COVID-19 nos demuestra que un país sin ciencia es un país débil, pobre y sin futuro. Primera observación de nuestro Estado. Primera experiencia y lección del COVID. La región, que debería ser una región unida, no se ha podido, a pesar de todos los lazos que existen, lograr esa unidad. ¿Por qué? Porque siguen primando los intereses de los estados. Hay avances en lo político y en lo económico,
pero ningún avance cuando se trata de enfrentar los riesgos y las amenazas que son comunes a los países de la región. Dos ejemplos. Las migraciones. Se formó el Grupo de Lima, pero para ver solamente la cuestión política de Venezuela y no la cuestión social. Tenemos un millón de migrantes. ¿Dónde está ese consorcio de países del Grupo de Lima que se preocupa por cómo se está enfrentando esa llegada de 1 millón de migrantes en corto tiempo? ¿Qué organización del Estado hizo el análisis y la proyección para decir que íbamos a recibir 50, 100, 500, 1 millón o más? Nadie. Y vemos la pandemia. El caso más saltante para nosotros es que formamos parte de la Alianza del Pacífico. Colombia, Chile, México y Perú. Salvo Perú, los otros países ya están vacunando a su gente. ¿Por qué no hubo esa integración de los 4 países que se juntan para otras cosas, para formar un grupo, un bloque que permita que la vacuna llegue a nuestros países? ¿De qué integración con cooperación estamos hablando? Entramos a nivel nacional y por lo pronto debemos asumir que el Estado somos todos. El poder, el territorio y los ciudadanos. El COVID-19 ha desnudado nuestra fragilidad como Estado y como nación. Esperábamos que nosotros, tener dirigentes competentes, organizaciones y sistemas como el de salud, el de educación, con capacidad de respuesta y el compromiso de los ciudadanos. Es decir, 3 fuerzas que bajo el comando del presidente de la República enfrentaran juntas esta emergencia sanitaria nacional. Pero ninguna de las 3 ha estado a la altura de la emergencia. Todos le hemos fallado al Perú y los resultados lo marcan. Y los resultados, fíjense cómo es que la transparencia y la globalización de las comunicaciones hace que desde afuera nos digan que somos unos incompetentes. Porque en el Perú lo queremos disimular. Y somos, en el mundo, el país con el peor desempeño en el manejo de la salud, de la economía. Somos los últimos en tener la vacuna. El considerar que esta emergencia sanitaria nacional sea tratada como una guerra tenía como objetivo graficar la gravedad de la misma e involucrarnos a todos. Pero también significaba que teníamos que planear, dirigir y ejecutar como una guerra. Ni que fuera una solución militar, ni tampoco una solución sanitaria, sino la aplicación de una estrategia integral y coordinada de forma articulada mediante la existencia y la explotación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que lo tenemos. La aplicación de la Ley de Movilización Nacional. ¿Por qué no lo hemos hecho? No somos afectos a trabajar con sistemas. Se debería haber visto una comunicación diaria y directa entre el presidente y los gobernadores regionales para tener información en tiempo real, anticipar situaciones y evitar que las necesidades superen las capacidades. Tanto por la dinámica del COVID como porque cada una de nuestras regiones es diferente. Y eso es algo que hemos visto nosotros, los que están en el gobierno, no conocen la realidad nacional, tratan a las 24 regiones con una misma fórmula, como si las 24 fueran las mismas. Un Estado sin sentido de urgencia, con baja calidad de gestión y penetrado por la corrupción. No hemos podido entregar bonos, repartir canastas, comprar vacunas ni usar el presupuesto. Un Estado con una estructura y organización que no responde a esta ni a ninguna otra emergencia. 18 ministerios con tareas superpuestas sin responsabilidad definida que siguen aplicando políticas sectoriales cuando todos los problemas son transversales. Y además, con una excesiva burocracia inútil que tiene baja eficiencia y una alta corrupción. Otra experiencia que nos ha demostrado el COVID es que hemos estado viviendo en un estado artificialmente desarrollado. El crecimiento económico de los 20 años no se trasladó a los sistemas de salud y educación de calidad en todo el territorio. Fuimos complacientes con los indicadores macroeconómicos marcadamente diferentes a los indicadores reales de la economía familiar. En estos 20 años,
el Estado no ha reducido la desigualdad ni la pobreza total. Acá solamente medimos la pobreza material. No hemos crecido ni en economía ni en calidad de ciudadanía. Fíjese cómo es que no hemos aprendido nada de 20 años, que nuestras ciudades se han vuelto realmente peligrosas por una delincuencia armada, donde el Estado ha perdido su capacidad de imponer la ley. El vandalismo desborda a nuestra policía, a quien nosotros la afectamos quitándole autoridad. A toda esta crisis sanitaria, económica y social se suma una inmadurez y una irresponsabilidad democrática. En este quinquenio se ha jugado con nuestra democracia. Entre moción de censura y cuestión de confianza, se ha pasado también de la disolución fáctica del Congreso a una vacancia presidencial por incapacidad moral. Un quinquenio donde no hubo la voluntad de consensuar, una falta de persuasión y de entendimiento entre los poderes del Estado. Y teníamos nosotros, en este Estado desconectado de los ciudadanos y alejado de la realidad, a la descentralización. 20 años van a cumplir nuestros gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales se crearon como una oportunidad de inclusión, de la ejecución descentralizada del presupuesto, del acercamiento del Estado a los ciudadanos. Esa articulación entre el poder nacional, regional y local debía demostrar que Lima no es el Perú. Pero hemos visto todos que nuestros gobernadores también han dado examen. Y preguntémonos si nuestros gobernadores han estado a la altura de esta emergencia sanitaria nacional. Todos hemos dado examen. Entonces, con lo que está sucediendo en nuestro país, porque no termina lamentablemente para nosotros, y el próximo año va a ser un escenario similar en cuanto a seguir manejando la pandemia, yo creo que es momento de que nos detengamos para reflexionar y hacer una autocrítica. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué debe continuar, mejorar o cambiar? Esa debe ser una discusión de todos. Pero hay otra cosa que también tenemos que preguntarnos los peruanos. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Qué Perú es el que queremos? ¿Cómo actuar para recuperar la iniciativa y enfrentar unidos esta ofensiva política que está buscando y lo está logrando desacreditar a las instituciones, descalificar a los que piensan diferente y sobre todo dividir a los peruanos? Ya desacreditamos al Congreso. El anterior era malo, este es peor y el que sigue de repente va a ser igual. Ya desacreditamos a la Policía Nacional. Desacreditamos al Tribunal Constitucional en función de los fallos, si me gusta o no me gusta. Preguntémonos si la siguiente institución será cuestionar al Jurado Nacional de Elecciones para iniciar las elecciones. Y no hacemos nada, no reaccionamos, estamos pasivos. Lo otro es que aquellos que piensan y dicen diferente, o lo descalificas o lo ninguneas. Y hemos vuelto a dividir a los peruanos. Lo de izquierda radical, cuando cayó el muro de Berlín, se quedaron sin la lucha de clases. Y ahí comenzaron a inventar la sociedad civil. ¿Para qué? ¿Para que exista sociedad civil y sociedad militar? Solamente hay una sociedad que es la sociedad peruana. Ahora estamos dividiendo entre los buenos y los malos, entre los que saben y no saben, entre los moderados que defienden a la familia y los progresistas que no creen en nadie. Y en ese juego estamos cayendo. ¿Cuál es lo prioritario para mí? Tenemos que recuperar la imagen país, esa imagen negativa que tenemos en todo el mundo. Debemos recuperar un Perú con estabilidad política, seguridad jurídica y vivir en convivencia pacífica. ¿Quién va a querer venir a invertir en nuestro país y hacer turismo si presentamos nosotros una imagen de violencia, una imagen de inestabilidad? Si la causa de nuestros problemas es el Estado, la solución pasa por mejorar el Estado. Se debe replantear la organización del Estado. Se requiere tener un Estado
mejor organizado, más profesional, integrado por personal calificado en el número necesario y en situación estable. Política institucional. Una política institucional que garantice continuidad, no que cada vez que sale un ministro se va con toda su gente. Acá no se puede sacar a un ministro porque dice que se vuelve a hacer. Acá nos hemos acostumbrado a que los funcionarios no quieren firmar porque tienen miedo a firmar. Le tienen miedo a la SUNAT, a Contraloría. Bueno, tienen dos caminos, pues. O lo sacas o se van. Y sin embargo lo decimos con una normalidad. Y ese Estado es el que nos ha gestionado pobremente esta emergencia nacional. Además que tenemos que reducir la burocracia. Una burocracia que es incompetente, ineficiente y altamente corrupta. Repensar la descentralización. Vamos a cumplir 20 años. Recuerden ustedes que en el 2002, 2005 no se pudo hacer un referéndum para constituir las macroregiones. La única región que salió aprobada fue la región surandina, Arequipa, Puno, recuerden. En todas las otras elecciones hubo una campaña para no juntar 3 departamentos. Hoy día tenemos 24 departamentos donde hay una pelea por límites, por agua, por cuestiones. Debemos superar nuestras deficiencias estructurales para estar mejor preparados y enfrentar en mejores condiciones cualquier otro tipo de emergencia. Recuerden que estamos ubicados en el cinturón del Pacífico, vulnerables a un desastre, vulnerables a un fenómeno del Niño. Eso es un riesgo latente, permanente, para lo cual se requiere prevención y cultura de planeamiento. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Con unidad. Nuevamente nos encontramos en un escenario difícil que tenemos que superar todos juntos. Las lesiones y experiencias de esta pandemia nos obligan a tener unidad. No podemos seguir siendo un estado latente de vulnerabilidad. Tenemos que pasar a ser un estado estable y con mejor futuro. De peores situaciones hemos salido los peruanos. Lo único que tenemos que juntarnos para salir pronto de esta emergencia y no tener que pagar un mayor costo social. Cerca de 90.000 peruanos hemos perdido amigos y parientes antes del tiempo y esa es una huella que no se va a borrar con el paso de los tiempos. Fíjese, estamos a pocos meses del Bicentenario y en vez de reunirnos aquí para ver y evaluar cómo hemos crecido y cómo vamos a seguir creciendo, lo que tenemos que hacer es empezar de cero. Bicentenario de cero. Y qué mejor que empezar un bicentenario con unidad. El problema es lo otro. ¿Cómo hacer para que los ciudadanos se sientan representados por un discurso político cuando existe una crisis de representatividad? Todo se cuestiona, se duda de todos, nadie confía en nadie, se descalifica con una facilidad importante. Acá lo que se necesita es el compromiso de todos. El compromiso de todos, y es un desafío de todos nosotros, involucrarnos, que todos nos sintamos importantes y necesarios. El Perú nos necesita juntos. Gracias. Gracias a usted, general, por su participación. Vamos a continuar con nuestro webinar, El rol del Estado en tiempo de crisis, y ahora yo voy a presentar al economista, el señor Daniel Losada Casapía. Él ha sido exministro del Interior, ex jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, y también él tiene un análisis muy interesante respecto al rol del Estado en tiempo de crisis. Señor Losada, bienvenido. Y gracias, muchísimas gracias, Lorena. Y gracias a ustedes, amigos, general de la Fuerzas Armadas y general Enrique Blanco. Realmente para mí, ya el general que me ha antecedido ya ha hablado muy bien respecto a la crisis que vive el país. Y eso es muy cierto. Y sobre todo, que este año, que faltan 2 días para que termine el 2020, tenemos pues un final desastroso marcado por los efectos tan devastadores de la pandemia y que no ha habido una respuesta, yo diría, ecuménica, porque en realidad los sectores que tenían que ver con esto, obviamente, es salud, el Ministerio de la Salud y el propio Ejecutivo,
que no han tenido la idea de cómo es de manejar una crisis de este tipo en lo cuanto a salud se refiere. Y obviamente porque después hablaremos bien claro respecto a que en este gobierno, como en los anteriores y en todos los gobiernos, realmente no nos hemos enfocado a lo más importante, que es poder tener un buen soporte. Porque si yo tengo un buen soporte, puedo hacer un buen seguimiento. Pero el soporte es el soporte humano, calificado, educado, con conocimientos y con manejo de tecnología en todos los sectores. Vamos al sector de servicios dentro del Estado, si nos vamos al sector de nuestras, inclusive, avances que se han dado en el Ministerio del Interior con la tecnología, pero nos enfocamos a este problema en tanto que el gobierno y los gobiernos pasados, si bien es cierto, ha habido una suerte de tener muy buenos ministros, y sobre todo en la defensa en la que estuvo el general Quiabra. Y yo me acuerdo de la época, era una época también difícil, porque era una época en que obviamente los antipolíticos, como los de ahora y los de siempre, nunca dejaron de hablar respecto de los gobiernos anteriores. Con o sin razón, evidentemente, tenemos nosotros que afrontar el problema y buscarle una salida, una solución a este problema. Nosotros, en general, tenemos ya ahora, producto de la pandemia, estos problemas sanitarios de salud y la mortalidad. ¿Cuántos miles de familias se han quedado sin el jefe de familia, sin la madre o sin los hijos? Es un dolor muy grande. Y esto, obviamente, no se ha conducido dentro de las normas que implica hacer un buen seguimiento, pero no ha habido un buen soporte. Como digo, no hay soporte. Si no hay soporte, no puedo hacer seguimiento. Pero si hay seguimiento con un buen soporte, yo voy a tener seguridad. Eso es las tres, para mí, fundamentales mandamientos. Y estos, evidentemente, estos problemas sanitarios se han convertido también ya en un problema social, económico y obviamente político. Y un problema político de gobernabilidad y debilidad en no ser claros en identificarse los sectores más afectados. Y me refiero, obviamente, no es que solamente este gobierno. Lamentablemente, en este quinquenio entramos al 2021, tenemos pues, si ponemos a reflexionar, nos ponemos a reflexionar, tenemos 4 presidentes que van a cumplir, Dios mediante, hasta el 28 de julio, es el bicentenario. 4 presidentes en 5 años. Entonces, esto sí es un serio hazme, por decirlo menos, un hazme reír en lo que puede ser un país en la que está muy mal conducido desde sus orígenes y sobre todo, como lo dijo muy bien el general Quiabra, donde la corrupción estaba a la orden del día. O sea, y los sectores más afectados son los servicios, la industria, el comercio internacional, la producción que está referida a la parte de agricultura, la pesca, la minería. Claro está que la gran minería sí tiene una alternativa positiva, pero mañana más tarde, respecto a cómo va la minería, de repente los trabajadores, entre comillas, como los agricultores, entre comillas, de agricultura, han salido pues a reclamar
que existe un abandono en el trabajador agrícola. No hay nada más falso. El trabajador agrícola recibe las mejores condiciones laborales y son para nosotros, para el país y para todos, como una planta. Nosotros los cuidamos para que enraícen bien, los cuidamos para que tengan una buena salud, los que tengan una buena alimentación y además que den frutos. Y dan frutos en base a que conocemos sus hogares, cómo crecen en calidad sus hijos. Por eso es que nos llama particularmente la atención. Esto es una falacia que han creado ciertos políticos, sobre todo los que están en el Congreso, también como algunas ambiciones personales que han llegado al extremo de tener una gran crisis de gobernabilidad con la tirante relación, espectacular y tirante relación entre los poderes que son el Ejecutivo y el Legislativo, con efectos obviamente muy perniciosos a la estabilidad de nuestra patria. Y esto obviamente, evidentemente, es que ¿qué presidentes tenemos en estos últimos quinquenios, para no decir más décadas? Evidentemente, eso también es que no hay estabilidad. Y como dijo bien el general Quiabra, hay una gran corrupción. Entonces, también es trasnotado que un país tenga dos poderes elegidos, dos veces elegido el poder legislativo. Qué grave en un país que necesita estabilidad y sobre todo un manejo de las leyes o de las necesidades de la población hayan tenido de que, porque obviamente había un presidente que realmente venía con su súbdito, que lamentablemente lo digo súbdito porque vino desde la región de Moquegua, con su brazo derecho, que lo llevó también al premierato. Ustedes ya saben a quién me refiero. El clima que esto ha producido ha generado pues este clima de agitación por el incierto, digamos, por el incierto escenario económico también, un escenario económico mundial bastante complicado. ¿Y esto qué origina? Que nuestras relaciones comerciales con los países comienzan a través de quién compite mejor, por ejemplo, hoy día en el Perú con el extranjero en lo que respecta al intercambio comercial. Perú es uno de los países que más rápido ha crecido en la parte agropecuaria, en la parte de minería y en la parte, pero que al final de cuentas, cuando ve la gente, por los políticos que son llamados desde la época anterior, los caviares, los famosos caviares, esos famosos caviares están haciendo mucho daño. Y son pues estas organizaciones que ustedes ya la conocen, organizaciones que fueron creadas por un gran señor, Carlos García Sayán. Y esto origina que el populismo ha sido básicamente una descompaginación total de parte de la administración y de la gestión del gobierno. Y obviamente esta incapacidad del Estado de atender la demanda de la ciudadanía real, la demanda real de la ciudadanía, pues no tenemos, por lo tanto, un buen soporte, lo que yo me refería al principio, porque ese soporte quizás no tuvo una buena educación, no fue bien encauzado y no conoce, pues, la realidad del país, si es que yo o cualquiera quisiera llegar a ser un presidente. O sea, sin conocimiento de tecnología, obviamente los señores que están en el gobierno, que no manejan bien la tecnología para hacer un buen seguimiento, no vamos a tener jamás seguridad. O sea, el seguimiento es tan importante que no hacemos en las
los procesos, que no seguimos los procesos, y obviamente los distintos sectores de la realidad en la que considero prioritario en la educación. Educación en los colegios, en las escuelas, en las universidades. No hay un buen seguimiento de cómo se trata el cerebro de esos niños y de esos jóvenes, futuros profesionales técnicos, graduados o no, pero profesionalmente tienen una capacidad. Como ahora en la época de la tecnología, ellos son los hoy día primeros en manejar, por ejemplo, el celular. El celular es el más ejemplo de lo que hoy día se maneja, y aún tienen otras cualidades, entre comillas, de interferir, intervenir. Y obviamente, si vemos nosotros que este seguimiento no es el sano, entre comillas, no es sano este seguimiento que tenemos de estos gobiernos pasados, nos llevan obviamente a la inseguridad. No hay seguridad. Entonces, para mí, yo lo resumo en las 3 S. No hay seguridad si no hay soporte. Y si no hay soporte, es que no hay lo que nosotros siempre hemos hablado desde el inicio. No hay el soporte, no hay seguridad y no hay la capacidad para poder... Perdón, un momentito. Entonces, este populismo que vemos hoy día y que estamos bastante agotados, ha traído como, ¿qué le digo? Ha traído tantos problemas de enfrentamiento de pseudos agricultores contra nuestra Policía Nacional, que son un escándalo para mí, porque la Policía Nacional es el cuerpo que nos defiende. ¿Saben cuántos policías han muerto por la pandemia? Nos acercamos a los 600 policías muertos en la pandemia por cuidar y estar cerca de la gente a que pueda estar más y mejor con espacios. Y por eso esa contaminación de nuestra policía. Pero no solamente esa contaminación. Esto viene desde hace mucho tiempo. A la policía la han querido manejar siempre de una u otra manera los que están en el ejecutivo. Y eso no es lo más potable ni lo más adecuado. Para eso, la organización policial tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas, tiene sus propios estatutos, como la Fuerza Armada. Evidentemente, cuando hay una intromisión y querer dirigir, porque las fuerzas policiales son las que encaran y dan frente a los problemas que hay en el país desde el punto de vista social, lo ahora los comprometen a los policías nuestros a que se confundan con estos mafiosos que han estado tanto en Ica, en Chincha, en Trujillo y en la carretera central, en Huancayo y en otras partes también de nuestra sierra, zona de sierra. Y esto, obviamente, este aumento de esta incapacidad, ¿qué es lo que genera? Esta incapacidad genera que no puedes controlar, no podemos controlar y seguir. ¿Y esto qué origina? También la ola de protestas que el gobierno no le interesa el que esto se aguante y se corrija. Y para eso está nuestra policía e inclusive nuestra propia Fuerza Armada, queriendo fijar un reglamento para la Fuerza Armada, la nueva ministra, en la que es una mujer que parece que ha tenido poca dieta y ha comido muy bien. Perfecto, yo no critico eso, pero sí critico que se meta pues, en asuntos que corresponden nítidamente, claramente a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, ¿esto qué ha originado? El aumento de la corrupción en el gobierno central. Este aumento de la corrupción comienza con el ejemplo desde la cabeza. Y si obviamente la cabeza entra en estos caminos o rutas que llenan el bolsillo, pero que no llenan el vacío tremendo que hay en nuestra población. Evidentemente, este aumento de la corrupción trae consigo el narcotráfico y
obviamente tenemos el BRAE, que es un problema que nos estamos pareciendo un poco a esta desorganización. En el BRAE no hay evidentemente lo que hicimos y lo que, gracias a Dios, logramos, por ejemplo, el de tener a Artemio, el de capturar a Artemio y de incautarle a este famoso organización de terroristas que se dedican a la droga, de incautarle 105 millones de dólares a los Quispe Palomino. Pero sin embargo, cuando yo pregunto, oiga, ¿y qué se han hecho con estos fondos de cultivo, de exportación? Tenían grifos, tenían de todo. ¿Dónde está eso? No, dicen que está en comité de bienes incautados, en la Comisión Nacional de Bienes Incautados. ¿Pero dónde? ¿Quién lo sigue? ¿Quién es el procedimiento de gestión de esos bienes incautados? Bueno, para no ser muy más extenso en el tema, entonces tenemos debilitamiento que tenemos que reforzarlo, el Estado de Derecho, organismos de control, orden público, por estar manejados políticamente, la PNP, que me da una pena tremenda en que se ve que cómo se han introducido y cómo han nombrado hasta su servicio de inteligencia aprovechando la tecnología de la PNP. Eso es un problema que realmente es bastante delicado. Y esto obviamente si le sumamos nosotros, aquí este orden público ya no es orden público, ya es una desorganización dirigida por terceros, entre comillas, los caviares, tenemos que cuidarlo mucho porque estamos regresando a épocas en las que, discúlpeme que lo diga, pero el señor Fujimori fue un experto en buscarse una persona en que podía tener el control del país y sin tener un centavo en caja. En ese entonces en el BCR no había $1, ni un sol en el BCR. Y cuando se encuentra Fujimori en la presidencia, dice, cago, nada. Entonces consigue una persona que es, por ustedes conocida, por todos conocida, por cierto, que con plata del terror, con la plata de los narcotraficantes, pudieron negociar con ellos para que los abastezcan y puedan hacer las inversiones que no habían en todos los pueblos del Perú. A mí me daba mucho gusto ver plaquitas en muchos lugares de Perú, sobre todo en la serranía y en la selva, que hay, gracias, presidente, o sea, a Fujimori, que le ha criticado mucho, por cierto. Ministro, pero, un minuto. ¿aló? Un minuto. Gracias. Un minuto. Ya, ok. Un minuto. Un minuto, ya. Perdón. O sea, y eso nos lleva también a una inseguridad jurídica muy cierta en todos actos, en todos los sectores y sobre todo en el lado de los negocios y de las inversiones. Por debilidad en el cumplimiento de la ley. Y también tenemos una crisis migratoria que genera una tensión interna que es muy, muy ahora visto a través del crimen organizado, también esta inmigración que nos trae problemas serios. Y yo diría, para terminar y no cansarlos, es la utilización de las Fuerzas Armadas y policiales si no respaldan a los, entre comillas, poderes del Estado, o sea, poder legislativo. Entonces, están contra ese poder que tienen las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales de llegar al control. Pero solamente le dan el control que ellos quieren, no que el país lo necesita. Y eso es un grave problema. Muchas gracias, disculpen por la extensión y cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias a usted, exministro Daniel Losada Casapía, por su tiempo y además por los aportes y por la información que nos ha dado esta noche. Vamos a continuar nosotros con Ventana Sanmartiniana, con el webinar preparado para el día de hoy. Y ahora es momento de darle el tiempo al general en retiro, Enrique Blanco Ridut. Él fue jefe de la región policial de Arequipa, además es licenciado en Administración y Ciencias Policiales y tiene una maestría en Desarrollo y Defensa
nacional. Adelante, general. Hoy estamos con el tema el rol del Estado en tiempos de crisis. Su tiempo. Su micro, por favor, general. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme en esta ventana sanmartiniana al pueblo de Arequipa y a los asistentes virtuales en general. Y como me han antecedido los anteriores expositores, yo quisiera remitirme a lo que dice la Constitución en su artículo primero, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Habla de la persona humana. Persona humana somos todos los ciudadanos. Somos los policías, somos los militares, somos los médicos, somos los campesinos, son los mineros, son la gente que vive en la costa, sierra y selva, toda la nación, que es una nación multiétnica. Primero hay que comprender que somos una nación multiétnica y vivimos en un país que tiene muchas riquezas y muchos recursos, que hay que vigilarlos y que hay que cuidarlos. El problema yo lo veo desde el punto de vista también que el sistema político, ahí el señor Fernando Tuesta Soldevilla parece que no da hasta ahora en el clavo, de la forma como tener una verdadera representatividad. No existe una verdadera representatividad política por parte de estas organizaciones o partidos políticos. Vemos que para ser alcalde, ser gobernador, no son una muestra significativa. A veces sales con el 15% o 20%. O vemos que para ser presidente de la República, un candidato que de repente tenía hasta un 12%, luego llega a ser presidente de la República y por otro lado el Congreso tiene la otra fuerza, tiene el poder. Entonces, al no existir una representatividad política y no haber una apertura de la participación por parte de los ciudadanos en estas agrupaciones políticas, se suscitan todo este tipo de situaciones donde realmente el ciudadano se siente frustrado. En anteriores congresos, el elegido, el que fue vacado, y el que viene de repente también será igual. Tengo entendido que, por ejemplo, para elegir un candidato determinado en Arequipa, bastaron el voto de 20 personas para elegir a ese candidato para el próximo congreso. O sea, yo digo, una población de 1,5 millones de habitantes que tiene Arequipa puede estar representada por 20 personas para que tengan el próximo año un representante. Ese va a ser la representatividad. Entonces, por ahí tenemos que empezar a hacer una reforma. ¿Por qué? Porque mientras no realicemos esta reforma y no exista una verdadera representatividad, vamos a tener los mismos problemas. Los partidos políticos, los jóvenes no tienen una participación activa. No hay una forma de poder ser, digamos, adherente a un partido político. No hay representatividad. Entonces, esta situación trae como consecuencia que luego, como muy bien lo dijeron también, se pueda llevar a cabo la corrupción. Sale elegido un ejecutivo y ese ejecutivo lo primero que hace es, por lo menos del año 80, 85, atacar a una institución que ese es el soporte de la democracia, el soporte de que el Estado funcione y camine. ¿Cuál es? La Policía Nacional. La Policía Nacional, que tiene su misión constitucional y que es el Frente Interno, tiene por finalidad cumplir todas las disposiciones y normas que a través del Congreso o leyes se dan. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que se deben llevar a cabo a través de unos objetivos nacionales de largo y corto plazo. Pero no, eso no se da. Lo primero que se hace es someter a la fuerza policial. ¿Y cómo lo hacen? Descabezando a los altos mandos. Yo no sé qué empresa o qué organización puede sobrevivir si cada 5 años a todos sus CEO, a sus gerentes generales, la mayoría de sus gerentes generales les cortan la cabeza o los cesan. Y vemos
que, oye, pero es ilógico cómo esta organización, pese a eso, puede seguir. ¿Por qué? Porque la policía no podrán neutralizarla, porque esa es la razón de ser del Estado de Derecho, porque a través de nosotros se cumplen las disposiciones, se cumplen los mandatos y se da esa garantía de seguridad que se requiere. ¿Para qué? Para crear unas condiciones para el desarrollo. Entonces, siempre vemos esa intención de someter a la policía. ¿Y con qué fines? Con fines de corrupción. Por eso nosotros vemos y somos testigos que nunca los hechos de corrupción de los últimos presidentes se dieron por investigaciones policiales o por investigaciones de los operadores de justicia nacionales, sino se dio en Estados Unidos, por una investigación a raíz de que sus empresas no ganaban las licitaciones. Y ahí se sale a la luz todos estos actos de corrupción que han sido permanentes y continuos. Y entonces vemos la corrupción paralela al abuso del poder. Un abuso de poder que busca el sometimiento de las instituciones. Entonces, el panorama es difícil. Se viene una situación permanente y continua de una crisis económica, que si no hacemos uso oportuno de la tecnología y gente capaces, yo veo, para los jóvenes sobre todo, que deben ser actores principales del futuro del país, la veo esta situación muy difícil. La veo esta situación que de no tomarse las medidas necesarias, tenemos que comenzar a ver de qué manera evitar este abuso de poder, Luego vemos que se dan, y por esta falta de representatividad, a veces muchas medidas, o se adoptan muchas medidas populistas, que en vez de beneficiar la economía, crean daño a la economía. Y en el tema de operadores de justicia, yo creo que la cosa no va bien. La cosa no va bien. Los operadores de justicia, sea Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía y la Defensa Pública, no está cumpliendo con su misión fundamental. No hay esa celeridad que debería haber. Aparte que se ha institucionalizado una ideología de victimizar al delincuente. Se victimiza a los delincuentes. O sea, se roba y comete el delito porque él es una víctima de la sociedad. Entonces, eso justifica su manera y su acto criminal. Entonces, si no tenemos operadores de justicia que administren correctamente y sancionen oportunamente a los infractores de la ley penal, esta situación va a seguir empeorando. Si no fortalecemos a la policía, o sea, se victimiza al delincuente y vemos que cada vez se debilita más el actuar de la policía. Se debilita en el sentido de que vemos cómo la policía tiene que replegarse en las operaciones. ¿Por qué? Porque es atacado con bombas incendiarias, es atacado con piedras, de una manera irracional y salvaje. Los secuestran, los humillan. Hemos visto el caso del mayor Bazán, que hasta ahora sigue desaparecido por el problema de Aguajún, ¿no? Que justamente, como lo decía el doctor Lozada, a través de este grupo humano denominado los caviares, lo que buscan es la confrontación, lo que buscan es el enfrentamiento y lo que buscan es debilitarse, no solo a la policía, sino también a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible un país que tiene 5 fronteras, tiene tantos recursos que cuidar, no existe el servicio militar obligatorio, ¿no? Y tengamos un servicio militar voluntario? Vemos que en los momentos actuales de crisis, como muy bien lo dijo el general Quiabra, acá es sálvese quien pueda, y tiene que salvarse y cuidar tus recursos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Una Fuerza Armada lista a defender tus recursos. Y no, por el contrario, como la tenemos ahora, debilitada, ¿no? Y por otro lado también tenemos este problema, y como decía, ¿no?, la victimización de esa ideología que existe, y en muchos jueces y fiscales se da el hecho de victimizar al delincuente. Porque aquel que comete ese delito de bloquear vías, impedir libre tránsito, agredir a las personas, incendiar recursos del Estado, quemaron una ambulancia, quemar propiedad privada,
de la época que fui general en Arequipa, o he visto históricamente, no hay un solo sentenciado por ese delito de bloqueo de carreteras, y todos son identificados. Hemos debilitado y hemos neutralizado nuestro servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia lo hemos dejado prácticamente a un nivel ni siquiera de operaciones. Entonces no tenemos perspectiva de las amenazas que tenemos, ¿no? Ya se ha debilitado y se ha neutralizado. Sí, entonces se busca así ir debilitando a las instituciones del Estado. Se busca ir debilitando, ¿con qué finalidad? De crear incertidumbre, el sistema no funciona, y pongamos entonces formas populismo, policías paralelas. Como muy bien decía, a la Policía Nacional se le han ido quitando funciones. La Policía Nacional antes tenía el control migratorio, se creó la superintendencia. Tenemos 2 millones, yo creo de 2 millones a 2 millones y medio de migrantes venezolanos que nadie lo puede controlar. 2 millones o 2 millones y medio de migrantes venezolanos, porque están en todo el Perú, ¿no? Esa función que la tenía la Policía Nacional a través de la Dirección de Migraciones. Se suprimió, se creó la superintendencia, solucionaron el problema, no, se burocratizó. Y quería agregar algo más que lo dijo el general Quiabra. Estos funcionarios que están enraizados en las instituciones públicas van rotando, o sea, van mutando de un ministerio a otro ministerio, y ustedes ven su hoja de vida y ya trabajó como 4 o 5 ministerios, y van rotando. Hay un pasivo y una burocracia ineficiente y corrupta que hace demasiado daño. Entonces, no da soluciones, al contrario, se ha burocratizado y los vemos de repente como viceministro, después lo vemos como jefe de logística de un ministerio, después lo ves como jefe en otro ministerio de proyectos, y van dando la vuelta. Y es una misma grupito, un grupete que utiliza en forma corrupta los recursos del Estado. Entonces, como decía, ¿no? Los operadores de justicia también no han cumplido su rol. ¿Cómo es posible que tengamos 1/3 de la población penal sin sentencia? Algo falla. ¿Cómo es posible que personas que ahora son congresistas tengan denuncias por peculado, porque han sido anteriormente alcaldes, o han sido gobernadores regionales, tienen denuncias y no hay una celeridad en los procesos? O sea que, entonces no hay eficiencia, no hay eficacia en lo que es la administración de los operadores de justicia. Entonces, si no hay una sanción oportuna, vemos lo que estamos viendo, ¿no? Y lo pueden apreciar. Usted sale de Lima y viene al norte, y Ancón, ya los cerros están invadidos. Yo digo, no hay una policía que denuncie, no hay una fiscalía que actúe, no hay un juez que sentencie y ordene el desalojo de todos esos arenales, no. ¿Por qué? Porque ahí existen mafias que mueven millones, y sin embargo lo tienes en la puerta de Lima y nadie hace absolutamente nada. Entonces, yo creo que necesitamos buenos congresistas, y por eso necesitamos reformar lo que es el sistema político, porque si no vamos a llegar al populismo y luego al autoritarismo, y terminaremos pues como una Venezuela o un Cuba, ¿no? Muchas gracias. Ese es más o menos el punto de vista que tengo. Gracias. Gracias, general Enrique Blanco. Queremos invitar a nuestros espectadores a través de la multiplataforma de la Universidad San Martín de Porres a dejar sus preguntas, sus interrogantes para cada uno de nuestros invitados. Mientras tanto, queremos agradecer a quienes nos están siguiendo. Nos saludaron y nos dejaron mensajes desde Bolivia, desde Cancún, y también desde Chile, desde Cancún, al señor Daniel Lozada Casapía, ¿no? Le envían un saludo desde Chile al general Enrique Blanco. Gracias realmente por aceptar esta invitación de la Universidad San Martín de Porres. Bien, vamos a iniciar con las interrogantes. La primera pregunta es para el general Roberto Quiabra. Dice la siguiente: ¿considera usted que si nuestra cultura tuviera un mejor nivel y se respetara a las autoridades como debería ser, hubiéramos podido afrontar mejor esta pandemia? ¿Y cuál considera usted que fue el peor error que se cometió o que se comete actualmente con respecto a la crisis sanitaria? General, la respuesta es para usted. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, lo primero que tendríamos que preguntarnos los peruanos: ¿qué aprendimos de 20 años de violencia, destrucción y muerte? ¿Qué
aprendimos de haber vivido en estado de sitio, en toques de queda, donde cuando oscurecía todos nos preocupábamos por nuestros hijos. Se suponía que el Perú, en esta pandemia, con estado de emergencia y toque de queda, iba a ser un ejemplo en la región. Sin embargo, no ha sido así. Y no ha sido así porque lo primero que nos falló en el año 2000 fue el sistema de educación. El sistema educativo, que es la base, es la fortaleza que tienen todos los estados y es la gran debilidad que tiene nuestro país. Ni educación ni cultura, porque son dos botines políticos que se dedican más a resaltar los excesos del Estado que a toda la barbarie que hicieron dos organizaciones subversivas que buscaban destruir nuestro país para sobre su ruina construir una república popular de nueva democracia. Nunca se ha dicho a nuestros chicos. Si nosotros tuviéramos jóvenes mejor educados, más respetuosos, no necesitaríamos haber empleado policías y soldados en un desgaste innecesario todas las noches y en las madrugadas, en los toques de queda, para ver los que no cumplían con estar en sus casas. Imagínense ese desgaste de personas. ¿Qué cosa fue lo que ha fallado durante estos casi 10 meses de una pandemia en que un gobierno incompetente, con un gabinete incompetente, no se dejó ayudar, no se dejó apoyar, no le gustaba que lo critiquen, no se empleó toda la fuerza que tiene un Estado para enfrentar una emergencia nacional, no se empleó bien a las Fuerzas Armadas como elemento logístico, no se acudió a la inversión privada, ni se le dejó, como en Arequipa, que se apoyara con el oxígeno, no se ayudó con la iglesia, que tiene una organización en todos los pueblos, no se ayudaron con las organizaciones vecinales, que son las que hacen funcionar los comedores populares y las ollas comunes, que nos permitía superar los problemas de la gente que necesitaba salir a trabajar y a ganarse la vida. Un Estado incompetente que no se dejaba criticar y no se dejaba ayudar, no se puede volver a presentar. Cuando se trata de una emergencia nacional, todos somos necesarios. El gabinete es el pulpo, pero todos nosotros somos los tentáculos. Y eso es lo que hace que seamos el peor país de gestión en el mundo. Eso tiene que cambiar. La educación, la cultura, el respeto por nosotros mismos, el respeto por los ancianos y el respeto por los semejantes. Hoy día seguimos en una pandemia. Tenemos que cuidarnos, el enemigo todavía no se ha ido, y no sea que nosotros, al no cuidarnos, no estamos cuidando a nosotros. Gracias. Gracias, general, por su respuesta. Tenemos otra interrogante y esta va dirigida para el señor Daniel Losada Casapía. Y dice lo siguiente: ¿tenemos un planeamiento estratégico nacional? ¿Tenemos una misión y visión clara de nuestro país o qué es lo que esperamos de nuestro país? Señor Daniel Losada, el tiempo es para usted. 2 minutos. Señor Losada, por favor, hay que encender el audio para poder escucharlo. Perdón, Listo. lo que pasa es que yo no estoy muy modernizado como ustedes. Pero bueno, el tema es que, como dije, no hay soporte en muchos hogares y el principal soporte que ellos pueden preparar para el país son los hijos que aprendan sobre lo que es manejar una casa, una familia, y ahí salir a dar el ejemplo. Y eso tenemos que hacer, de mejorar muchísimo esta relación. Y lamentablemente, digo yo, lamentablemente, no es una discriminación de sexo de ninguna cosa que se pueda inferir. Simplemente digo que hoy día las mujeres tienen necesidad de una u otra manera de entrar a trabajar. Y obviamente los chiquitos o los chicos o los jóvenes se quedan sin esa protección materna y ese cuidado sobre lo que hacen, cómo lo hacen. Entonces, lo más importante, como digo, en lamentablemente, de décadas pasadas hasta ahora, lamentablemente, no hay un buen soporte humano con tecnología para hacer los seguimientos. Por eso que el problema de la pandemia no ha habido seguimiento. No ha habido seguimiento de dónde vino el virus o dónde vino la bacteria. ¿De dónde vino? Todo el mundo le dice, no, vino de la China, pero sí, ¿cómo vino?
¿Y por qué vino? ¿Y cómo el Perú te infectó? ¿Y cómo Estados Unidos o Latinoamérica se fueron infectando tan rápidamente? Oh, misterio. Es que no hay un buen seguimiento. También, obviamente, por asuntos de inteligencia que, obviamente, está para guardar y, sobre todo, en este caso, los chinos tienen muchísima influencia hoy día ya en Europa y quieren hoy día también ya pasar a ser la primera potencia del mundo. Descartar a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cómo va? Va muy mal. ¿Y ahora cómo va el Perú? Muy mal. Por eso yo a veces pienso y me sueño con lo que pasó con el presidente Belaúnde. ¿Quién manejaba a la sociedad? Los medios de comunicación. Y los medios de comunicación nos están malogrando el cerebro, la vida y los ojos, inclusive. Inclusive los canales, obviamente, los canales se les puede ver en vivo. ¿Qué presentan en los intervalos de distracción? Obviamente usan a las chicas que son humanas como nosotros, obviamente, para exponerlas y mostrarlas. No, no son objetos, son realidades que Dios nos ha compuesto en cada uno de nosotros. Por eso digo, si nosotros no hacemos el seguimiento, no vamos a tener nunca seguridad. Y si el seguimiento en casa no comienza, es también probable que no haya seguridad. Bueno, en otros términos, yo creo que evidentemente tenemos que preocuparnos muchísimo de esta situación en la que nos encontramos con la pandemia. Y tenemos que ir a socorrer también, como lo ha hecho la policía y la Fuerza Armada. Socorrer y apoyar y ayudar, como bien lo ha dicho el general Quiabra. Todo lo que es participación nuestra, hay que hacerlo con alma, corazón y vida. Tres cosas distintas y una sola realidad, que es Dios. Así como vino y lo hemos festejado el cumpleaños de Jesús, hoy también tenemos que originar algo que ayude a la formación espiritual la gente y no se vinculen con algo que son los materialistas, entre comillas, o como los surcidores, yo les llamo los surcidores, esos que lo único que están pensando es cómo meterse. Y cómo estos gobiernos, como sobre todo el actual y el anterior, como muchos otros, siempre buscando el contacto, el pariente, el amigo, el que, entre comillas, es mi confianza, para pedir un favor, o para darles un favor, o para... No quiero comentar la cosa atroz que ocurrió con este señor que fue el sucesor de Kuczynski. Realmente es una vergüenza que una persona que entre sin control de nadie, dicho por él, para que entre a su oficina personal, se queden con este señor que es un show, no quiero decir nada más, esto no es moralidad que se contagia al mundo. Y la verdad, todo el mundo lo ve y no somos muy perezosos mentalmente. ¿Qué hacía ahí este señor? Por favor. Bueno, eso es lo que puedo decirles. Busquemos una buena educación y busquemos esa educación va a repercutir en la justicia, en la economía, en la sociedad y en la actividad productiva del país. Y hoy día que se ha aprobado esta ley de, entre comillas, reforma agraria, la agricultura es uno de los sectores que mejor tienen a sus trabajadores, tanto por sus cumpleaños, tanto por la Navidad, tanto por las fiestas que hay en materia deportiva. Se forman equipos deportivos entre los trabajadores. Se auspicia eso, porque el deporte también es muy importante. Gracias. Muchas gracias a usted, economista Daniel Losada Casapía, por la respuesta a la pregunta planteada. Una última pregunta para el general Enrique Blanco. General, lo que nos preguntan para usted es lo siguiente. Nos dicen, con su experiencia en la región Arequipa y conociendo también la idiosincrasia de lo que es el sur del país, ¿qué propuesta para un desarrollo social se puede plantear para Arequipa, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, como se ha hablado el día de hoy, y que pueda generar unión entre Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno? Nos piden una propuesta por parte de usted. Bueno, yo creo que debemos empezar para ver la magnitud del problema.
El problema, la crisis económica que se viene va a ser prolongada, tenemos que fomentar empleo, se tiene que superar esta difícil situación a la que hemos llegado por la incompetencia de los gobiernos de turno, por la falta de capacidad de respuesta, y lo que tiene que hacer es gobierno de ideología, de izquierda, de derecha, de centro, y buscar un objetivo, salir adelante. Si no borramos estigmas, de seguir buscando confrontaciones, de buscar las contradicciones, no vamos a poder sobrevivir. Yo lo he hecho cuando estaba como jefe de región de Arequipa y tenía problemas, por ejemplo, con los sindicatos de construcción civil, y ahí me apoyaba mucho periodismo, todo. Nos reuníamos el que habla, la fiscal de prevención del delito, y llamábamos a las partes, al representante del sindicato de construcción civil, al representante de la empresa. Y veíamos que también por parte de la empresa se cometían algunos excesos o abusos, porque acá también lo que hay una gran debilidad es que las superintendencias, o sea, los controles no son y se dan de forma adecuada. Se cometen abusos, se cometen excesos, y ante esa indiferencia, por eso sale la gente a protestar. Pero si tú los escuchas, si tú te reúnes con ellos y todos juntos se deciden a superar los problemas, yo creo que esa es la única forma. Caso concreto también, en el Valle del Tambo, son 10, 15, 20 dirigentes que entre ellos rotan y se dan y agarran las diferentes municipalidades, de la provincial a las distritales, y un día están de alcalde de una municipalidad y han hecho una gavilla de que ellos dominan de todo ese sector. ¿Bajo cuál idea? Que no salga adelante el proyecto, ¿no? Ese proyecto que es tan importante, que es de Tía María. Y acá tampoco quiero que se presente a la Fuerza Armada o a la policía como que nosotros siempre estamos a favor del empresario, que nosotros siempre estamos a favor de los ricos. No, al contrario, nosotros somos y venimos del pueblo, somos gente del pueblo y estamos a favor del pueblo, pero se nos pone ese estigma, ¿no? Se nos pone ese estigma de que nosotros somos, ahí están cubriendo o satisfaciendo los intereses de las grandes empresas, de los grandes empresarios. No, entonces hay que evitar las contradicciones, hay que buscar el diálogo, hay que empujar el coche hacia adelante, y un llamado a los fiscales, a los jueces: sentencias oportunas, gente involucrada en delito no puede estar libres, impunes. Los procesos duran 5, 6, 7, 8 años. Ese Código Procesal Penal tiene que ser revisado, no es funcional, es demasiado garantista, no es real. Hemos traído un modelo que no se va acorde con nuestra realidad, ¿no? No es real. Entonces, por eso hay impunidad, la gente hace lo que quiere, viene el desgobierno, viene el caos. Y ahora es momento de todos juntarnos y buscar un norte y empujar el carro hacia ese norte. Yo creo que mientras no existe esa unión y nos vemos de ideología, de buscar contradicciones, el panorama va a ser bien difícil, ¿no? Gracias. Gracias, Eric. General, Enrique Blanco, entonces, respecto a lo que usted ha mencionado, ¿considera de que el Ministerio del Interior, o en todo caso la policía en sí, la policía debería ser una institución autónoma similar como el Ministerio Público? No autónoma, pero sí debería regirse por sus propios reglamentos, y como es en las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos nuestros reglamentos. Nosotros, por ejemplo, se buscan contradicciones. Mire, yo ingresé el año 77 a la policía como cadete. Me fui a estudiar 2 años a la Escuela de Carabineros. Durante 5 años era de la Guardia Civil, porque el año 85 se funda la Policía Nacional. O sea, más de 30 años soy Policía Nacional. Sin embargo, han creado ahora una contradicción entre la nueva generación de policías, que es la que va a cambiar la mente. No, la policía es un órgano jurídico y nosotros nos debemos al Estado. No es que venga una nueva ola de jóvenes que ahora son la Policía Nacional, no. O sea, lo que siempre se busca es contradicciones, enconos, enfrentamientos, y eso no nos lleva para nada. La policía se debe respetar, Lorena, la institucionalidad. No puedo venir yo y pasar al retiro a 32 generales. Por eso te decía, no hay empresa, o ustedes imagínense que en la universidad cada 5 años decapiten a toda la alta gerencia, a todo el staff. O sea, tendría que tener mucha capacidad de respuesta para poder nuevamente sobrevivir, pero la policía sobrevive
porque es la esencia de la existencia del Estado de Derecho. Por eso se busca atacarla, por eso se busca minimizarla y por eso se busca el someterla, ¿no? Muy bien, muchas gracias, general, por esa respuesta. Y bien, vamos a tener la participación ahora del señor Daniel Lozada Herrera para el cierre de nuestro webinar. Señor Lozada, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a los invitados de lujo que hemos tenido el día de hoy, a la Universidad San Martín de Porras, a la Sociedad Agrícola de Arequipa, a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, que se han unido institucionalmente, como decía el general Enrique Blanco. La institucionalidad reclamada por todos es la base más importante de nuestra sociedad, de respeto, de nuestra sociedad en la cual debe primar el bien común y el respeto al prójimo. El espacio que nos ha brindado, que nos brinda en la Universidad San Martín de Porras, el doctor Mujica, con su liderazgo que ha impreso en estos foros de diálogo de desarrollo, es muy importante como propuesta real de desarrollo que está muy distanciada del gran poder que tiene hoy día la turba en nuestro país, la bomba molotov, las pedradas que se han impuesto, y estamos lamentando el incendio y la quema de ambulancias, vehículos tan importantes para el respeto a la vida humana, que hemos sido testigos que lamentablemente los excesos provocados por un Estado que ha tratado de politizar a nuestra policía, ha malutilizado a nuestras fuerzas militares, las fuerzas armadas, que evidencian de que nuestro Estado ha fracasado, como hemos diagnosticado a través de estos webinares. Nuestro Estado realmente ha decepcionado al poblador y está fracturado por una regionalización corrupta, una regionalización que es de urgencia nacional, tomar las riendas y deshacerla, y construir una regionalización concebida sobre la base de criterios técnicos, de cuencas hidrográficas, de recursos naturales y productivos. No podemos permitir que nuestro Estado esté fracturado por esta regionalización perversa que está dinamitando las bases institucionales y productivas de desarrollo en nuestro país. Es de emergencia esto. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a los políticos de turno y a nuestro mismo Estado que haga esta reforma elemental, esta reforma de emergencia para darle continuidad a nuestro país. Definitivamente hemos hoy día comprobado en expertos en gobernabilidad, en manejo de crisis, que nuestro Estado y nuestra ciudadanía no ha tenido y no tiene los canales por los cuales expresarse y participar de su desarrollo, porque la corrupción ha sido tan profunda, es tan masiva, lamentablemente, en nuestros gobiernos regionales, que hagamos un recuento de cuántos gobernadores regionales están presos por corrupción, cuántos tienen procesos, repito, de corrupción, cuántos gobiernos regionales han fracasado. Y es un tema muy importante, debilita la estrategia de desarrollo geopolítico de nuestro país, la planificación estratégica que nuestros estudiantes, los oyentes, los participantes de estos webinars reclaman. Es una constante, un plan estratégico de desarrollo que lamentablemente nuestro país y nuestras instituciones no han logrado tener hasta el día de hoy. La política es bendita, porque la política es servicio. Porque cuando vemos que la política es utilizada como una herramienta de opresión, una herramienta de malversación de fondos, una herramienta del poder por el poder para someter, se convierte en una herramienta, repito la palabra, nefasta, porque nuestro país no puede permitir y no va a poder desarrollar en un desarrollo equitativo y justo que todos añoramos.
agradecer nuevamente a nuestro general Enrique Blanco, que cuando él estuvo aquí en Arequipa dio la pauta y puso un hito muy alto en el servicio a la población, porque nuestra policía es servicio. Nuestra policía no puede ser vejada ni utilizada políticamente y mucho menos con intereses económicos de gobiernos de turno. General Quiabra, realmente es un honor contar con su participación y ya lo hemos tenido en dos oportunidades anteriores, que nos ha demostrado una solvencia, una decencia y una visión política de desarrollo importante. Mi adorado padre, que hoy día nos ha aportado con mucho cariño su visión de desarrollo y su visión de organización del Estado, que es muy importante: seguimiento, seguridad y soporte, que es base para la vida, la convivencia humana y un buen gobierno. Repito, nuestras instituciones lideradas por la Universidad San Martín de Porres, a nuestro amigo Jaime Mujica, que realmente con este tipo de eventos enriquece la civilidad, enriquece la cultura y la ciudadanía en nuestro país. Y obviamente a Lorena y Eric, que con su profesionalismo y su capacidad le dan una dinámica a estos eventos que son realmente de lujo. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias a Daniel Lozada Herrera por su participación en este cierre, y ahora le daremos el tiempo al doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, para las conclusiones finales. Adelante, doctor Jaime. Su micro, doctor. Su micro, doctor Jaime. Encendamos el audio, doctor. Bien, disculpen. Bueno, en primer lugar, para agradecer la presencia de ustedes tres, que creo que han permitido que nuestra gente tenga una idea realmente de cuál es el rol del Estado y cuál ha sido la participación del Estado que nosotros tenemos. Nosotros hemos sido noticia mundial por el manejo de la pandemia y por el manejo de la parte económica y por la corrupción acentuada, aún en época de crisis. Yo creo que es una de las traiciones más grandes que se puede hacer a un país. Y definitivamente, yo les haría una pregunta que creo que la hacemos para todos. ¿Qué Estado nosotros traíamos antes de la pandemia? Un Estado que se caracteriza por la corrupción, por la ineficiencia, incapacidad de gasto, acentuados los problemas de inseguridad ciudadana, acentuados los problemas de tener falta de eficiencia en el manejo presupuestario y definitivamente no tener una oficina de planificación que permita visionar con claridad hacia dónde queríamos llevar al país. Eso es lo que teníamos. La educación, estábamos ocupando los últimos lugares a nivel del mundo y a nivel de Latinoamérica. La salud, sin redes de atención, con hospitales de hace 50 años y solo de alta complejidad. Ese es el escenario que teníamos. Y definitivamente la pandemia, pues la recibimos en esas condiciones. Y lógicamente que los resultados eran totalmente previsibles. Y ahí habría que agregarle una cualidad más al Estado. No solo es ineficiente, incapaz y corrupto, sino también que es soberbio. Como lo enfocaba el general Quiabra, no ha sabido siquiera darse cuenta que el rol que tiene como Estado es tratar de una situación de emergencia como la que vivíamos, utilizar todos los recursos que tenía. Y no utilizó definitivamente no solo a la iglesia, no hizo mal uso realmente. El Comando Conjunto son 120 oficiales capacitados realmente para una situación de emergencia como la que vivimos, pues no se les convocó. No tuvimos realmente la participación efectiva de la sociedad civil. Las rondas campesinas, comedores populares, como lo decía, no participaron. ¿Y cuál fue el estado de la gestión? Pues sencillamente la agudización de toda la problemática que hemos tenido. Los niveles de contagio crecieron indiscriminadamente. ¿Por qué? Por tener un gobierno populista, un gobierno que solamente trata de dar gusto y satisfacer las vanidades personales de quienes ocasionalmente están detentando el poder.
Y eso es lo que tenemos. ¿Y quiénes son culpables de lo que tenemos? Pues sencillamente yo quiero hacer referencia a un artículo que pude escribir José Luis Silva en Gestión, ¿no? Decía que somos un país donde se practica la caquistocracia. Elegimos los peores para que nos gobiernen. Lamentablemente, yo creo que este punto donde hemos tenido la oportunidad de ver con claridad que existen peruanos que sí tienen claridad, peruanos que sí ven el país y el Perú con potencialidad, pero lamentablemente lo que tenemos nosotros a estas alturas es que esa gente realmente está observando la manera como van destruyendo nuestro país. La crisis económica que se ha agudizado totalmente en nuestro país por el manejo, inclusive que ha tenido el Estado, al parar sectores que nunca debió parar. La agricultura, por ejemplo, nunca paró, por eso que nunca hubo hambre. La minería no debió parar porque estaba realmente con todos los protocolos necesarios para seguir produciendo y es uno de los ingresos fundamentales que tiene el Estado. La pesca tampoco, pero sin embargo el Estado paralizó todo eso. Esta agudización de la crisis nos ha llevado a ¿qué? Que a estas alturas tengamos un escenario realmente bastante difícil, pero yo creo que no podemos perder el optimismo que como peruanos debemos sentir. El Perú tiene mucho por dar. Lo que necesita es que su gente asuma la responsabilidad de poder cambiar este país. Y cuando los he escuchado a ustedes tres, definitivamente creo que mi esperanza renace, porque creo que hay peruanos dispuestos a luchar por nuestro Perú, tratarlo de sacar adelante y buscar realmente un destino mejor. Creo que no merecemos lo que vivimos y si tenemos lo que tenemos como Estado, pues sencillamente hay que buscar un Estado más eficiente, más moderno, porque el caldo de cultivo de la corrupción es la cantidad de procesos que tiene el Estado. ¿Acaso no hemos visto realmente lo que ha pasado? Estaba observando la ejecución presupuestaria en las regiones. No llega al 20-25%, porque lamentablemente a ellos no les conviene obras transparentes, prefieren la ejecución directa, porque es el caldo de cultivo de la corrupción. Salud es un sector que está precario realmente. ¿Y por qué? Porque dentro de la regionalización se transfirió salud a las regiones. ¿Y qué han hecho? Bueno, la pregunta yo creo que quedará siempre en todos nosotros, pero habrá también la esperanza de que el Perú merece y debe tener un destino mejor cuando haga un verdadero uso de la democracia, escogiendo quienes realmente deben llevar al Perú al destino que le corresponde. Nuevamente, mi agradecimiento a todos ustedes, agradecimiento a la Cámara de Comercio y a la sociedad agrícola, porque juntos estamos creando estos espacios en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Jaime Mujica Calderón. Ha sido el último webinar del año 2020, un año complicado, un año duro, un año que nos ha dejado muchos sinsabores y grandes aprendizajes también. Y justamente queríamos cerrar este año 2020 con el webinar denominado El rol del Estado en tiempo de crisis y agradecemos la participación de ustedes panelistas. Nos sentimos honrados de que hayan aceptado estar presentes el día de hoy con nosotros. Y todavía nos queda mucho por avanzar y por hacer. Viene un año 2021 con grandes incógnitas, con elecciones que se vienen para elegir a nuestras nuevas autoridades y como universidad estaremos presentes para poder realizar un análisis de lo que se viene en todo el año 2021 con un proceso de elecciones y a puertas del bicentenario. Eric. Así es, Lorena, igualmente me uno al agradecimiento a todos nuestros panelistas, no solamente los que están presentes en este webinar, sino a los que han participado en esta edición del año 2020 y que tenemos el compromiso como Universidad de San Martín de Porres, como Ventana Sanmartiniana, de tener un año 2021 con mucho más tema por hablar. Somos, considero, una de las pocas universidades que se ha abocado a hacer este tipo de trabajo y nos sentimos contentos y satisfechos con los resultados y nos comprometemos igualmente para que el próximo año hagamos un mejor trabajo. Gracias a todos, a las personas que nos siguen a través de nuestras páginas oficiales de la universidad y por los comentarios y las preguntas y la participación activa también en el Zoom. Un abrazo a nombre de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur.